Silencio. Sonido. Silencio, por favor. Graba. Escena 1, plano 2, toma 1. Un poquito más arriba, Chovy. ¿Qué espero para escapar de este cobarde actor de la actuación? Si tú disfrutas en los ojos de tus fieles el juego de tu ausencia, ¿por qué yo no logro irme de mí? ¡Dios! Las oscuras bambalinas se ensanchan alejándome de la vida y de la escena. ¡Ayúdame! ¡Dame la tormenta que rompa mis amarras! Quiero zarpar y ser lo que pueda hacer ese que no seré yo. Quiero que mi actuación sea mi aventura, mi revelación, mi fe, el festejo de mi vida. Que mi actuación sea la obra. ¿Vos cuando haces eso es porque te imaginas que suena eso? Sí. ¿No es muy obvio? Digo, que diga tormenta y suene una tormenta. Es un trueno. Claro, sí, el trueno de una tormenta. Bueno, sí, puede ser que sea obvio, pero recién no sé, cuando te escuchaba me parecía que me lo pedían. Miren, es el logo. El otro me lo hizo para la puerta. Qué ¿Querés que lindo. cortemos? ¿Cortamos un poquitito? ¿Para unos mates? ¿Un puchito quieren? Este año cumplimos 25 años como sala y estamos preparando una obra para presentarla en el marco de la celebración. La pensamos con el Manu durante la pandemia para hacer una de esas experiencias virtuales de esa época, pero en realidad la usamos como una excusa para poder actuar esos textos que tanto nos gustan sobre el teatro y la actuación. La idea era estrenar una obra nueva para la celebración, empezando un proceso desde cero, con una dramaturgia desde cero, pero bueno, no llegamos. Eso lleva más tiempo y las actividades del festejo son un montón. Con el Flaco entrenábamos la improvisación, no una improvisación que buscaba argumento o trama, sino una improvisación que lo que buscaba era una lógica escénica, una lógica para encontrarse, Acá está el Flaco, ¿ves? cuerpos que están generando la teatralidad, que son en sí mismos, en su forma de estar y encontrarse con el otro y de existir en el espacio, de alguna manera el argumento. Yo me imagino que él acá se pueda subir algo, no sé, una tarima, algo, porque él es artista callejero. Ginés de Roma fue un actor del siglo III que fue torturado y asesinado por el emperador en su época. Luego la Iglesia lo consideró un mártir y lo canonizó. San Ginés de Roma es el patrono de los actores y las actrices. Le hace estas preguntas a Dios de manera retórica, como un juego, para poner la actuación como un acto de fe. Pero para mí, él se va compenetrando tanto que empieza a confundir realidad con ficción. Es una actriz, que soy yo, y está organizando un evento para el aniversario de su sala de teatro, y en eso se le aparece una viajera del tiempo, viene del futuro y le viene a encomendar una misión. Viajaremos al pasado para evitar la muerte de Ginés de Roma. El plan es llegar en el momento exacto en el que él esté por hacer una de sus representaciones públicas y así intentar convencerlo de que actúe con tranquilidad y mesura. En el año 2000, el Flaco alquiló una casa en la calle Tiburcio Venegas y Emilio Civit. Tenía un galpón en el fondo. Convocó a un grupo de jóvenes en ese momento y armamos Teatro El Taller. El nombre se lo puso él. Nunca me gustó ese nombre. No. El Taller. Nunca me gustó, pero bueno, ya venía. En el año 2007 compramos este inmueble gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro y construimos este teatro. Ginés, queríamos pedirle que tenga mesura en su representación. Este lugar está lleno de guardia romana y podrían ver en el calor de sus palabras un acto de insurrección. ¿Usted cree? Definitivamente. Sea cuidadoso. Hable con tranquilidad y mesura. Está bien.
Lo tendré en cuenta. Tranquilidad. Tranquilidad y mesura. Tranquilidad y mesura. Tranquilidad y mesura. ¡Dios! Sé que no intervienes en nuestro mágico retablo. Sé que es allí donde un actor se encuentra por sí mismo con lo que es capaz de poner en pie. Ahí te convendría levantar porque vienen los truenos. ¿Los truenos? Los truenos. Pensé que habíamos dicho que era muy obvio. Vos dijiste que era obvio. A mí me gusta porque esta obra la pensamos en un momento en el que el teatro, así como lo conocíamos, no podía suceder más. Y mirábamos hacia el futuro y nos hacíamos muchas preguntas. Y hoy, celebrando los 25 años de nuestro teatro, también podemos mirar hacia atrás y hacernos muchas preguntas. El teatro es una actividad donde nadie termina de tener un control total de nada. Incluso la obra en la que uno está trabajando durante mucho tiempo, de verdad la terminás de descubrir cuando se encuentra con el público. ¡Dios! Sé que no intervienes en nuestro mágico retablo. Sé también que allí el juego está a la altura de tu ausencia. Si los seres que actuamos logran que el público crea verte donde sabe que no estás. Pero qué fuerte hay que ser, Dios mío. Qué osado puede ser este juego. Qué convencido, paciente, honesto y alegre debe ser el amor por ese intento. ¿Cómo hacer si no? Para que el miedo que nos surge ante este poderoso e incierto permiso no nos debilite, no nos quite humildad, no nos engañe con falsos logros y fracasos. ¿De dónde? Sino del miedo es que surgen esos pensamientos que cierran mis sentidos, esa incomodidad que no me deja ser mío. ¡Dios! ¡Ayúdame! Que mi actuación sea la obra. Dios, dame esa oportunidad. Sospecho que en mi cuerpo está el coraje, el disfrute y la gracia para compartir y festejar.